Muy bien, hoy quiero contarles que estamos con Natalia Ochoa. La mujer que tengo enfrente es una colombiana, es arquitecta, es diseñadora y además es experta en procesos de diseños creativos para el desarrollo del capital humano. A su vez es docente, lleva como más de 10 años de docencia aquí en Colombia y en otros países, y ha vivido no solo en Argentina, en España, sino también en México. Así que tenemos un gran personaje hoy para contarles. Actualmente, bueno, por algo que la hemos convocado en esta tarde, es porque hoy es la creadora y es la directora general de un proyecto por el cual yo la conocí, que es The Bossa York Dream, que es algo que vamos a empezar a charlar durante todo este momento. Y bueno, lo que busca en realidad es, a través de estas herramientas del diseño y de lo que es el trabajar con la creatividad, poder impulsar y poder cerrar esta brecha con un poco de transformación social, ¿no? Bueno, bienvenida. Exacto. Bienvenida, Muchas Natalia. gracias, Rebe, qué delicia estar acá contigo contando un poco esta experiencia. Sí, de lujo. La verdad es que cuando la conocí fue a través de Cristian Colorado, que fue a contar toda su historia. Y ella me comentó que ella era la que había como impulsado todo este trabajo. O sea, contanos un poco, porque en realidad Cristian fue un alumno tuyo y de ahí partió a desarrollar su marca y a trabajar y a vivir de esto, ¿no? Del diseño. Exactamente, digamos que yo siempre insisto en que la experiencia de docente que uno tiene, uno empieza a aprender más de lo que enseña, evidentemente. Totalmente. En este intercambio con tus estudiantes, con diferentes realidades sociales y económicas, empiezas a ver también otras realidades que viven nuestros talentos que se están formando. Claro. Hace más o menos 8 años, Cristian fue alumno mío toda la carrera, acá en Colombia. Y descubro un personaje muy particular, un personaje con un carisma muy particular y con un talento innato. Un talento que además sorprendía, pero que también como que inspiraba e impulsaba a algunos de sus compañeros, ¿no? Era un referente, sin tener que ser el mejor alumno ni el que entregaba todo, no era ese perfil de alumno. Pero vos ya notabas que había un talento. Pero tú te dabas cuenta que tenía un bagaje cultural particular, que en sus diseños, que en la manera en que encaraba los conceptos creativos, pues tenía algo muy especial, pero además tenía una realidad de vida compleja y tenía un compromiso social con esas realidades. Entonces empezabas a ver unos contrastes curiosos en ese momento, en ese estudiante de diseño, hoy gran diseñador colombiano. Y eso pues a uno lo deja pensando y reflexionando en temas docentes, ¿no? Uno dice, ¿hasta qué punto estos métodos le están sirviendo o están encajando con un talento de estos? ¿Realmente uno los está impulsando solo desde el ambiente de clases? ¿Hasta dónde hay que sacar del salón, ¿no? Del ambiente de clase esto y llevarlo al mundo entero? Entonces es ahí donde de pronto en mí, no te digo que nació el proyecto, pero sí nacieron esas curiosidades y esas necesidades que uno empieza a identificar en su experiencia profesional. Eso ha unido a de pronto las experiencias que hace uno fuera del país o conociendo diferentes culturas, conociendo estudiantes de otras culturas, de otras edades, de otras áreas del conocimiento. Claro. Entonces van surgiendo estas cositas que al final yo me di cuenta que terminaron resumidas en este gran proyecto que es The Bossa York Dream, y que terminó siendo una causa de vida hoy mía y de Cristian, porque pues esto, tú me diste los créditos al principio, pero esto sin duda es un trabajo en equipo que no es solo de los que trabajamos detrás de, sino de los que ahorita más adelante, cuando hablemos más del proyecto, se han encaminado en este proyecto. O sea, cualquier persona que lo conoce, incluso, es más, la gente que está oyendo este video ya hace parte de este proyecto, porque está oyendo un mensaje. Entonces ya está montado en esto. Entonces es un gran trabajo en equipo. Totalmente. Y contar un poco por qué se llama The Bossa York Dream. Bueno. O sea, porque esto está dirigido también a una comunidad como más amplia de Colombia. Claro, claro. De otros países. Sí. Entonces hay que contarle a la gente de qué se trata, de dónde viene. Digamos que viene de ese sueño americano que puede tener alguien, ¿cierto? Para poner en contexto a la gente, Bossa no es una palabra cualquiera, es un lugar de la ciudad de Bogotá, es una localidad de Bogotá, una localidad grande, no es la más grande, pero es grande, con mucha diversidad, con grupos poblacionales de todo tipo, hay mucha diversidad, pero es una localidad donde hay barrios marginales y donde hay unos
conflictos de violencia, donde no toda la localidad es segura, donde vive muchísima gente de Bogotá trabajadora, donde se desarrolla industria, pero también se encuentran unas realidades complejas de los jóvenes en la calle, y digamos que en su gran mayoría, sin duda, son personas que no tienen los mejores recursos económicos o que tienen muchas limitaciones en esta área. Entonces, pues es como para poner en contexto qué es Bosa. Y Bosa York es el juego de palabras entre Bosa y Nueva York, y ese sueño de llegar a Nueva York. ¿Qué es lo que pasa con The Bosa York Dream y de dónde sale? Y es que este joven Cristian Colorado, que no nació en Bosa, pero vivió en unos años muy importantes de su vida en Bosa, en el antes y el después de su vida, y ahorita después creo que hablaremos un poquito por qué el antes y el después. Sí, claro. Es un joven que después de haberse graduado de la universidad, pues de su carrera de diseño de modas, y empieza a construir un camino como diseñador, con un montón de dificultades, sin vivir de esto, buscándose la vida por otro lado, pero sabiendo que su pasión era el diseño de modas. Empieza a proyectarse un poco más con ese nombre de su marca que se llama, pues igual que él, Cristian Colorado. Y entre varias oportunidades que surgen en el camino, le llega la oportunidad y la invitación desde Nueva York para que él participe en el New York Fashion Week. Lo buscan a él desde allá. Y pues imagínate cómo dice uno no a una experiencia, una oportunidad de estas. Dijo sí, creo que sin dimensionar lo que esto implicaba, ¿no? Lo que esto implicaba en cuanto a costos y en cuanto a un montón de logística, de desarrollar su colección, de pagarla, de tener sus materiales, de desplazarse a Nueva York, de mantenerse allá. Entonces, pues dice que sí, pero en el camino, pues va enfrentando la realidad y empieza a darse cuenta de que su realidad económica, social no le iban a permitir hacer ese viaje ni realizar ese sueño que era llegar a Nueva York, donde ya tenía las puertas abiertas, pero no podía llegar allá. Entonces es cuando hace un año, justamente en enero de 2018, faltando 2 semanas para que Cristian tuviera que estar parado en Nueva York. Faltando 2 semanas. 2 semanas. Wow. Faltaban 2 semanas. Él me dice: no voy a llegar, ¿qué hago? Y ya digamos que venía un poco madurando la idea de este proyecto, pero pues no tenía ni cara, ni nombre, ni sino unas intenciones y ya. Y es cuando empezamos a visibilizar en las redes la historia de Cristian, empezar a visibilizar esta realidad que vivían algunos de nuestros jóvenes de estos barrios marginados, o que simplemente se enfrentan a una falta de oportunidades, y que cuando la oportunidad está, a veces no se puede tomar por algo que no es lógico, y no es falta de talento, de preparación o falta de educación, es falta de recursos. Claro, a él le faltaba lo económico. Faltaba lo económico, estaba todo lo demás. Entonces, pues lanzamos una campaña con unas camisetas que Cristian había diseñado, que ahora te las mostraré, que dice New York, París, Bosa, donde ese mensaje tan básico, tan corto, pues hacían un contraste. Ahora ya que saben que es Bosa, pues verla al lado de ciudades como New York y París era como, ¿Bosa? ¿Dice eso ahí? Claro. Entonces a la gente en Colombia le empezó a llamar la atención, ¿qué es esto? Y esto iba acompañado de un poquito de la historia de Cristian, de quién era, por qué tenía que ir a Nueva York. Era un sueño de él de llegar de Bosa a Nueva York. Entonces es ahí donde sale ese juego de palabras y empieza a tomar forma y nombre el proyecto de Bosa York Dream. ¿Y cómo lograste que, porque si bien vos decís, había una idea, pero que esta idea se convierta en un plan de trabajo, en un proyecto? Porque, digamos, está bien, llegaba Cristian a New York, pero de ahí habría un montón de puertas, claro, que se tenían que abrir, o de ventanas, y que había que como que tener una estructura de base que las pudiera apoyar. Sí, digamos, yo siento que hemos sido como afortunados en cómo hemos logrado comunicarle a la gente este proyecto, porque realmente hubo receptividad muy rápido, más rápido de lo que nos imaginábamos. Cuando volvemos un poquito atrás, y yo les decía que había 2 semanas para llegar a Nueva York, y contaba la historia, y lanzamos solamente en redes, pero no te imaginas que en unas redes con un montón de seguidores, o en unas redes poderosísimas, en unas redes básicas como son las del alcance de uno, de Facebook, de Instagram, esta pequeña historia con unas buenas fotos de las camisetas, pues eso fue una cosa muy loca. El poder de las redes es una cosa impresionante si la usamos
de verdad pudimos llevar este mensaje a un montón de personas y empieza la gente a descubrir este talento que era Cristian. Empieza la gente a descubrir que sí se conectaba emocionalmente con esta historia y a sentir que ese sueño también era el de ellos. Que había una causa, ¿no? Sí, había una causa, había una manera de ayudar sin tener que regalar o donar, que no era la intención, sino como hacer un intercambio, vender un producto de diseño que tuviera que ver con este diseñador, pero vendías un intangible, que era el construir un camino para este diseñador. Entonces yo me di cuenta que la gente se tocaba las fibras y empezaron pues como a querer saber más, a querer ayudar en el proyecto de muchas maneras, ayudar, no sé, llegaban mensajes como, bueno, ¿dónde hay que repartir camisetas? O yo puedo poner un poco más de lo que vale la camiseta, o yo no puedo comprar la camiseta pero puedo poner un poquito menos, o puedo compartirla en la publicación y ayudar. Entonces empieza uno a hacer una red de personas donde te das cuenta que empieza a ser el sueño de todos. Es un sueño muy colaborativo. Es un sueño colaborativo, por eso yo te decía, esto es un trabajo en equipo, de un equipo que no es un equipo de una oficina, es la red entera que tenemos alrededor que cree en este sueño y que esto es posible. Entonces, pues, aunque no lo creamos y que fue tan rápido, y es que en esas 2 semanas que nos quedaban, en 48 horas habíamos reunido la primera meta para asegurar que Cristian llegara a Nueva York, y que Cristian llegara era poder comprar el resto de los materiales para que él diseñara, bueno, no, diseñaba, ya tenía el proceso de diseño, pero desarrollara estos diseños y empezar a coser y cortar y armar toda la colección. 2 semanas. Para que se pudiera ejecutar todo lo de la visa. Me imagino la adrenalina. No, uno no dormía. Claro. Uno no dormía de los nervios y además de la cantidad de mensajes que empezaban a llegar que había que contestar, y queríamos hacerlo muy personalizado. Entonces Cristian firmaba todas las bolsas donde iban las camisetas, mandaba mensajes, se grababa y mandaba mensajes porque muchas redes de mujeres empezaron a meterse en este cuento. Pero ¿qué fenómeno pasó? Y es que la gente quería saber más y más. Pero también eso se empezó a volver una responsabilidad para nosotros. Entonces no era como listo, Cristian se fue a Nueva York, se fue a su desfile, buenísimo, y listo, muchas gracias por su ayuda, chao. ¿Qué más va a pasar? Queremos más cosas de Cristian Colorado. Más aventuras. Claro, queremos más aventuras, queremos más diseños, queremos saber si hay más Cristians Colorado por ahí. Entonces empieza a volverse una responsabilidad y uno a decir, bueno, ¿hasta qué punto tengo que seguir? ¿Hasta qué punto tengo que parar? ¿O por qué camino voy a tomar? Porque esto empieza a volverse un emprendimiento que empieza a moverse muy rápido. Claro, pasó de ser una acción por ahí de crowdfunding. Claro, y una como intención, y uno de decir, bueno, yo sí me imagino este sueño llegando a algo más grande, a construir sociedad, por supuesto desde el principio siempre. La herramienta como de combate, como le digo yo, era el diseño, la moda y la creatividad, porque es mi especialidad, porque es la especialidad de Cristian, y porque de todas maneras es el mundo en el que yo me he movido y el que conozco, y era como la herramienta que yo he descubierto en mi vida profesional, que podía construir sociedad, y yo ya me estaba dando cuenta que la sociedad nos estaba mirando, que estaba generando una reacción. Hay algo muy particular y es que yo siempre comento o resalto, y es que esta camiseta que dice New York, París, Bosa, la mayoría de las personas que han comprado esa camiseta conocen New York y conocen París, pero no conocen Bosa. Eso ya te dice mucho de lo que está pasando con este proyecto. Por eso nuestro eslogan, que lo pudimos trasladar a palabras y que lo estamos trasladando a la realidad, es exclusivo, inclusivo. Y es que esta es una brecha gigantesca que hemos identificado. O sea, la brecha que hay enorme en términos de moda, de creer que esto es solo superficial, que es solo ponernos una prenda costosa, no es cierta. Hay mucho más allá adentro. Las tendencias son el reflejo de la sociedad. Y claro, habla mucho de la historia del lugar y de quien lo está. Y es el reflejo ideando. de lo que nos pasa, social, económica, políticamente, a todos, al mundo. Y habla, comunica. Es una herramienta de comunicación poderosísima, pero no la estamos usando o no estamos honrando a la sociedad con profundidad. Pues hablando en general, ¿no? Sí. Por supuesto hay muchas empresas que sí, hay conciencia ambiental ahora, hoy en día. Digamos que hay muchas cosas que sí se están haciendo bien, pero el colectivo siempre
identifica la moda como algo más vacío y que no está muy conectado a lo que está mal dicho como rico y pobre. ¿Sí? Como si fuera la minoría la que puede acceder a la moda y la minoría no. Y eso no es cierto. La moda es la calle, la moda es cómo nos expresamos, nuestras realidades, nuestros contrastes, honrar las diferencias de todos. Eso es moda, eso es tendencia, eso. Entonces nosotros queríamos como tomar todo ese contenido y mostrárselo a la gente y transmitirlo de otra manera, y que lo exclusivo puede ser absolutamente inclusivo y no todo lo contrario, no alejarnos, sino acercarnos. Totalmente, ¿no? Y creo que la idea de, digamos, de Cristian, de dónde salen sus ideas, dónde sale su creatividad, mucho tiene que ver de dónde surgió, digamos, de las experiencias Claro que tuvo, sí. de lo que lo marcó. Claro. Se debe ver expresado en sus prendas es como que la costura se te nota en cualquier expresión, ¿no? Toda su vida está reflejada en cada prenda, en cada proceso. Digamos, hoy nosotras dos no vamos a hablar mucho de la vida de Cristian, porque pues a Cristian lo vas a tener sin duda. Es un compromiso que además acá yo ya lo dejamos haciendo. grabado. Cristian va a venir. Acá queda constancia de que Cristian va a conversar contigo sin duda y va a transmitir este mensaje de vida que tiene. Pero claramente todas sus vivencias, todas sus dificultades, porque ha tenido que enfrentar cosas muy duras de la vida que enfrentan muchos jóvenes en nuestro país y en muchos de los países que nos están viendo, pues se ven reflejados en sus procesos creativos, se ven reflejadas en la manera en que eligen un material, en su textura. O sea, esta inspiración pues se alimenta de todo esto. Entonces, pues, evidentemente, Cristian Colorado, el personaje, está absolutamente ligado a la marca, está absolutamente ligado al proyecto, desde la parte más como auténtica de las raíces, del entender no por qué le pasó todo eso, sino para qué le ha pasado, y es para todo esto que estamos viviendo. Claro. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo. Tiene que buscarse uno la parte más auténtica para que uno puede ser lo más fiel posible a sus procesos creativos, independientemente de que te dediques al mundo del diseño o no. Tú tienes que ser creativo en todas las áreas de tu vida. Seguro. Te dediques a lo que te dediques. Y también creo que un punto bastante inteligente de parte de Cristian ha sido elegirte a vos para... Que casi, digamos, estaría bueno que lo comentemos, que es una conexión que tienen ustedes entre amistad y entre como de maternidad tuya que ha surgido, ¿no?, a partir del proyecto. Pero entender hasta qué punto él como artista y como creador puede hacerse cargo de un proyecto así y cuál es su límite, y empezar a pedir ayuda y decir, no, yo de esto no sé, esto necesito delegarlo, necesito un equipo, necesito gente que me soporte. No, porque a veces hay demasiados talentosos que ya sea porque tienen buenos cuadros, porque tienen buenas pinturas, pero las tenés en casa, no va a salir nada de eso, sí, ¿no? Si no sabes mercadearte o cómo ponerlas en una galería, se quedan ahí guardadas. Capaz no necesitas saberlas, sino dar con la persona que te pueda ayudar y que te pueda apalancar con todo el proceso de base, ¿no? De estructura. Sí, yo insisto que todo esto siempre tiene que ser un trabajo en red, en equipo. Uh-huh. Y esa es una de las cosas que en la docencia uno descubre. Uno pone a trabajar a los chicos en grupo, no importa la edad, y tú ves conflictos. Que esta es mi idea, que esta no, pero hay uno que es el que escribe o es uno el que no hace nada y deja que los otros hagan, ¿no? Uno empieza a ver esas personalidades, pero eso es lo que pasa en la vida real. Sí. Y es un reto complejísimo. Una de las cosas más difíciles de hacer cuando uno es docente es hacer que trabajen en grupo bien. O hay grupos que se identifican y quedan en química o en armonía muy bien, y hay otros que no, y uno se abre y el otro no llega. Claro. Y entonces uno va y le dice al profesor, es que él no hace nada. Bueno, estas cosas tenemos que identificarlas. Eso mismo nos pasa cuando tenemos un talento y no sabemos si unirnos a alguien más. Entonces, yo creo que hay un reto gigantesco, y es que es el trabajo en grupo. Sí se necesita, no todos tenemos que ser expertos en todo. Claro que cuando el emprendedor empieza, a veces uno es el mensajero de la empresa, el dueño de la empresa, el presidente, el que pinta, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Pero uno sí tiene que ir diversificando, empezando a soltar algunas responsabilidades en otros que los hacen mejor, asesorarse. Yo siento que la unión de Cristian y yo, pues en principio siempre fue profesor-alumno. Porque además ustedes se reencuentran a partir de esta... Sí, nosotros digamos nunca nos alejamos, en el sentido que siempre Cristian estuvo presente en mi vida. Te lo digo porque cuando él se graduó, cuando él egresó,
siempre seguimos en contacto. Ajá. Y como yo sabía que él tenía dificultades y uno ahí lo ve como guerreándosela, Cristian me vestía para muchos eventos, yo le mandaba a hacer ropa. Si yo tenía algún evento de alguna producción o de vestuario, de cosas en las que yo me he desempeñado profesionalmente, muchas veces contraté a Cristian. Entonces siguieron de la mano. Entonces nosotros, claro, digamos que no de una manera fuertísima ni laboralmente muy involucrados, pero yo siempre conté con Cristian y Cristian siempre contó conmigo. Cuando en los momentos que yo estaba fuera del país, pues siempre había comunicación constante por redes. Cuando él iba a desarrollar una colección, siempre me mandaba sus bocetos, sus ideas, como para pedir una asesoría. O se asesoraba conmigo en una que otra cosa que surgía importante en su vida profesional. Entonces, pues nunca nos desligamos. Todo lo contrario, eso va fortaleciendo y uno va apoyando. La confianza, claro, ¿no? Y uno También empieza a apoyar desde afuera a los estudiantes. No termina el día que se fueron, chao, te quiero mucho, buenísimo estudiante o lo que sea, y te fuiste. No, eso es algo que a mí no me ha pasado con Cristian y con muchos otros estudiantes. Siempre hay vínculos, siempre hay esa motivación de verlos triunfar o de impulsarlos en un momento difícil. Claro, hay muchos que pierdes de vista y en el camino. Pero sí, digamos, nos volvemos como a unir o nos unimos por primera vez en algo ya muy comprometido laboralmente cuando surge esta invitación de New York y cuando yo le pido autorización a Cristian para hacerte cargo de visibilizar su historia, porque yo no podía contarle al mundo o al país o por redes algunos detalles difíciles de su historia o de su realidad sin que él estuviera de acuerdo. Y digamos que bueno, estuvo de acuerdo y salió bien. No, el poder de salió una historia bien. Era el poder y el de una storytelling, historia, digamos, tuyo que fue capaz de captar y de impactar. Porque más allá de que el proyecto estuvo bien formulado, es como la idea de que todo colombiano se sintió identificado con Sí. un chico que es diseñador, con un chico que tiene un sueño y que está a un paso de conseguirlo, y ustedes a través de todo este movimiento de la red pueden hacer no solo visible su historia, sino es como, vamos, que como Cristian habrá un montón de Sí. personas que tienen como sus inquietudes y sus posibilidades, pero no tienen realmente la capacidad de llegar a través de, que económicamente es como la mayor traba que tienen los chicos. Sí, muchas veces sí. Y más con el tema educativo, con el tema de salir sobre todo en emprendimientos creativos. Es muy, muy complejo, digamos, el mundo en el que se mueve. Implica un trabajo manual grande, implica una inversión a veces grande, sí, digamos, bueno, en todas las áreas a veces uno se encuentra con diferentes obstáculos, pero pues sí, en el mundo del diseño a veces es complejo, hay a veces roscas, hay a veces grupos cerrados, poder posicionar tu nombre no siempre es fácil, participar en una plataforma de moda y vender o hacer, pues hay mucha competencia también en la industria, entonces pues no siempre queda tan fácil proyectarse en este campo, pero bueno, yo siento que si nos pegamos a lo auténtico, si seguimos soñando, pero trabajamos por eso, ¿no? Pues porque no es Sí, quedarse claro. cruzados. Si nosotros nos hubiéramos quedado esperando a que llegue la ayuda de por ahí. ¿Y dónde fueron a tocar puertas? ¿Cuáles fueron los espacios? Aparte de las redes sociales. Digamos que gracias a las redes se llegaron a unos personajes importantes, es decir, algunos periodistas en las redes se dieron cuenta, entonces querían saber más de la historia, obviamente una que otra amiga que uno tiene famosa o presentadora o que tiene muchos seguidores, pues compraba la camiseta, se la ponía y ayudaba, y eso pues obviamente empezaba a ayudar a masificar, o pues no a masificar, eso todavía es muy pretencioso, pero sí a llevar a más público la historia, y empezamos a tener un campo en prensa, digamos, empezamos a salir en revistas, empezamos a tener entrevistas en algunos canales nacionales, y algunos de estos canales que nos entrevistaban o acá o allá también tenían algún nexo con Latinoamérica, entonces empezaron a llegar algunas cositas afuera, entonces digamos, uno no alcanza a medir o a dimensionar en qué momento se riega la historia. Por supuesto, en el camino empiezan a aparecer personas que se quieren comprometer con el proyecto, empresas que empiezan a decir, bueno, esta historia hay que mostrarla más,
cómo podemos ayudarles. Entonces pues nosotros fuimos estructurando más el proyecto, teniendo más servicios que tenían que ver en esta área de diseño y creatividad. Entonces empezaron a contratarnos para nuestras charlas o para nuestros talleres, o contratar nuestros servicios como diseñadores. Entonces pues esto permitió que también el proyecto fuera más sostenible y nos haya ayudado a posicionarnos. Falta muchísimo recorrido. Claro. Esto hay que seguir luchándoselo, seguir haciéndolo. En algún momento este pico enorme de Cristian Colorado y de Bossa Your Dream y de la camiseta pues va a bajar y no nos podemos morir ahí. Entonces es como ir buscando todos los días caminos para que esto funcione como una empresa y para que proyectemos de una manera y que este modelo que hemos podido hacer pues sea replicable más allá, como con una larga vida. Y escucha, mostranos la camiseta un poco. Bueno, la camiseta, yo acá te tengo dos, ya hay varias versiones. Esta es como la versión primera, ¿sí? Que termina siendo el clásico y es como la que todo el mundo quiere tener. Ajá. Hoy ya dicen de Bossa Your Dream, al principio no tenían el de Bossa Your Dream. ¿Cuántas se han vendido hasta ahora? Yo creo que de estas más o menos unas 600 camisetas ya. Wow. Es bastante. Es bastante. Y todo el dinero de esto va a la misma causa. Siempre va a la causa. O sea, nosotros, algo que le aseguramos a las personas que compran, ya sea la camiseta o alguno de los productos de Cristian, es que todo va para este mismo objetivo, que tiene diferentes campos. Los objetivos tienen diferentes como ramitas. Pues una es seguir apoyando a Cristian. Hemos podido mejorar su taller, hacer una inversión en mejorar sus máquinas, en tener más máquinas. Claro, de a poquitos, no es que montamos un mega taller, no. Pero digamos, poder tener 2 máquinas más es un paso grandísimo. Sí. En poder tener un poquito más de manos ayudando. Cristian es un personaje que no deja que le hagan nada. Él quiere seguir cortando, haciendo el molde, cosiendo. Pero cuando vamos creciendo necesitamos tener más ayuda. Entonces hemos podido generar, no mucho, pero un poquito más de empleo. Eso ya es importante, es un paso importante. Seguro. Cuando nosotros, por ejemplo, con la camiseta, no sé, digamos nosotros tenemos otras versiones de la camiseta. Y cada versión de la camiseta tiene un sentido. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una que es rosada. Ajá. Y esta salió en el Pink October. En octubre la lanzamos. Y la lanzamos haciendo una campaña de la mano de Dafiti, que es una plataforma de ventas online, para una asociación que se llama Asociación Ámese, que es de mujeres sobrevivientes de cáncer de seno. Claro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos la campaña donde también las influencers y algunos personajes públicos se ponían la camiseta, la gente compraba la camiseta y los recursos iban para esta asociación de mujeres con cáncer de seno. Pero a la vez, de Bossa Your Dream no solo aportaba el diseño y la camiseta y el nombre, y es que nosotros también hacemos talleres donde esta herramienta de diseño y creatividad está enfocada no solo para diseñadores, sino para valor humano. Entonces, con estas mujeres lo que hicimos fue un taller de diseño para sanar, para que esa experiencia de vida dura que habían vivido o que estaban viviendo con este cáncer de seno se pudiera trasladar a texturas, a volúmenes, a formas en unas colecciones cápsula que ellas diseñaron. Entonces fue una tarde de diseñar de la mano de Cristian, de diseñar de la mano de Bossa Your Dream, con metodologías de diseño que se enseñan para los diseñadores, sacarlas de ese contexto y llevarlas a otro. Entonces todas las camisetas rosadas que se vendían iban para esta causa. Hay otra que es negra con dorado y ese es como cuando Cristian volvió de Nueva York, que brilló, entonces se llama Bossa Gold. Entonces cada camiseta, y la gente las quiere ir coleccionando, las quiere ir teniendo todas. Sí, en algún punto es como que él va avanzando en sus retos y van las camisetas van contando otras, la historia, ¿no? Claro, y se van trasladando a otros elementos. Este año tenemos un propósito y es que viene una colección de diferentes productos de Bossa Your Dream. Entonces ya la gente no solo puede acceder a una camiseta, sino a otra cosa. Eso ya vendrá más adelantico. Genial. Entonces, pues, es una manera de fidelizar a un cliente que siga conectado. Nosotros obviamente estamos tratando de estructurar mejor todo ese plan de mercado y esas cosas que empiezan a surgir cuando uno... Ya son necesarias. Súper necesarias para sobrevivir y para realmente estructurarse como empresa.
Pero bueno, la camiseta sigue siendo como una de nuestras voces, de nuestros mensajes más poderosos. Es una camiseta que ha llegado a muchas partes del mundo, es una camiseta que se ha vuelto un emblema. La gente quiere comprar la camiseta cuando va a cumplir un sueño, por ejemplo, de llegar al Taj Mahal o de llegar a hacer el Camino de Santiago, y se quieren poner la camiseta cuando lleguen y ponerla en las redes. Entonces, de Bossa Your Dream ya no es solamente de Bossa Nueva York, empieza a ser un concepto de vida, y no tiene que ser solo de diseño, no tiene que ser un diseñador que llega a una pasarela. Entonces, Cristian Colorado hoy es el mismo estudiante que no tiene plata para llegar a la universidad, o el que vive unas dificultades particulares, o el que abandonó el colegio, pero de repente dice, uy, tengo que retomar, o el que está perdido en cosas más difíciles en la calle, claro, sin esperanza, pero que de pronto hay una lucecita. Eso es de Bossa Your Dream. Es un concepto mucho más amplio. Es mucho más amplio, con más responsabilidades y con una apuesta de pronto un poquito ambiciosa, y es que realmente uno empiece a contabilizar en números o a verlo materializado esta construcción de sociedad. Hoy obviamente tenemos varios benefactores desde muchos campos, desde los talleres, como muchos ejercicios y acompañamientos académicos que hemos hecho con muchos jóvenes en Colombia, y algunos talleres que hemos hecho fuera de Colombia también. Entonces, pues la idea es construir, ayudar a tejer una red de mejorar, de seguir posicionando a Cristian como un referente social, como un inspirador, y que vayan detrás muchos Cristians Colorado. Seguro. Bueno, ya para ir terminando, porque si no se nos va el tiempo. Se nos alarga. Estaríamos conversando todo el rato. No, me gustaría que le dejes a los chicos como un mensaje a partir de toda tu experiencia, más allá de la docencia, y sobre todo desde el lugar de mujer, en esa detección tuya de algo que hayas visto en Cristian, y de cómo eso a vos te apalancó y te hizo soñar junto a él, ¿no? Un montón de proyectos. Hay un mensaje que a mí me encanta dar, y es buscar lo más auténtico que uno tiene. Uno a veces quiere parecerse a alguien, o uno a veces cree que es mejor el que tiene tal cosa o el que ha logrado tal cosa. Pero si uno como que busca, y esto ya por ahí suena muy romántico, pero si uno busca muy adentro de uno esa pasión, o eso que uno de verdad quiere, o eso en lo que uno en el fondo confía, intuitivamente seguirlo. Realmente hay que confiar en esa cosita que uno siente por dentro, pero esto no puede ir de la mano de la magia. Esto tiene que ir de la mano de perseverar, de luchar, de no caerse a la primera, de entender que cada proceso que uno tiene o cada fracaso que uno tenga es la razón por la que uno después va a llegar más allá. Una de las cosas que el diseño me ha enseñado es que entre más falles, más cerca estás de llegar al diseño correcto. Si no pasas por los 100 o por los 200, por los 1000 diseños fallidos, no vas a encontrar el correcto. Esto hay que trasladarlo a la vida. Entonces, hay que seguir, pero hay que trabajar y hay que aprender. A veces a uno le da pereza estudiar, al otro le da pereza leer. Bueno, hay métodos para encontrarse a uno mismo, qué es lo que dispara. No todos tenemos que estudiar de la misma forma. Claro, seguro. Hay que encontrar una manera que uno sí lo impulse, pero sobre todo no se puede dejar de soñar por más romántico que sea. O sea, los sueños, trabajarlos por ellos, ¿no? Proyectarlos, hacer cambios. Si yo quiero llegar a tal lugar, pues trabajo por ello. Todo lo que hago va encauzado hacia allá y no me quedo sentado esperando a que me llegue de la nada. Claro. Entonces creo que eso es vital, pero buscar lo auténtico, estar orgulloso de las diferencias, empoderarse con la diversidad que uno tiene. Para mí eso es como el secreto del éxito en cualquier vida y en cualquier campo. Excelente, muchas gracias, Natalia. La verdad que feliz de entrevistarte y de conocer todo el proyecto. Es hermoso, es muy inspirador y activa, ¿no? Activa a querer ponerse, no solo la camiseta por este proyecto, sino ponerse a que cada uno se ponga la camiseta, claro, por su sueño. Por eso yo te decía, una vez oigan esta entrevista de Bossa Your Dream, este es el sueño de todos, de lo que cada uno quiere hacer. Cada uno tiene su Bossa Your Dream. De una, es así. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ay, no, un placer. Y seguimos con esta gigante.